Gloria a Dios, Dios le bendiga. Le saludo el pastor Marcelo Ríos y quiero continuando con la enseñanza sobre lo que es la ordenación de ministros, ya sea pastores, evangelistas, diáconos, otro ministerio, incluso hermanas que pueden ser llamadas como diaconisas. En tal caso, bueno, hablamos de los requisitos, primeramente para el pastor, que también algunos de ellos, y que son muy parecidos, también para el diácono. Y lo mismo que para el evangelista, ¿no? O al anciano. Bien, ahora sabemos que Dios cuando llama a esa persona tiene que cumplir los requisitos que Dios le pide. Los hemos enumerado allí en 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? A partir del versículo 7, donde, bueno, primero irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, no amador del dinero, bueno, muchas cosas que tiene que tener esa persona. Y hay una cosa que voy a aclarar. La persona que es llamada por Dios, esa persona va a cumplir los requisitos que Dios quiere, ¿no? O sea, si es una persona que realmente vive ordenada en su vida, andando y dando testimonio, no va a tener problemas porque esa persona es escogida por Dios. O sea, así fue como Dios llamó a Samuel. Nosotros lo vemos en el capítulo 3, de allí de Primera de Samuel, capítulo 3, ¿no? Lo vamos a leer la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9, dice así: por lo cual Elí dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama, dirás, habla Yahvé, porque tu siervo escucha. Entonces Samuel fue a acostarse en su lugar. Entonces vino Yahvé y llamó dos veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla Yahvé, porque tu siervo escucha. Y Yahvé dijo a Samuel, he aquí voy a hacer una cosa en Israel de modo tal que todo aquel que la escuche le retinirán ambos oídos. Bueno, acá tenemos el relato del llamado del profeta Samuel, que fue llamado por Dios para que cumpliera un ministerio profético, ¿no? Y sabemos que, bueno, como acuerdo con los relatos bíblicos, que el sacerdote en aquel momento, Elí, era un hombre que ejercía el ministerio, pero tenía un problema, que él tenía dos hijos que prácticamente hacían lo que querían. Hasta el punto que incluso la Biblia dice que llegaban a violar a las mujeres que iban al tabernáculo y menospreciaban las ofrendas, ¿no? Abusando del pueblo. Perfecto. Ahora, esto motivó que Dios llamara a Samuel, ¿no? Y esto le costó el ministerio a Elí. Pero Samuel fue llamado por Dios. Y hay algo muy importante, ¿no? Cuando Dios llama a alguien, te va a llamar, de alguna manera, ya sea por sueños, profecía, por la predicación, y por alguien te diga, vos tenés un llamado, ¿sí? Y al poco tiempo, pasen 3, 4 meses, y alguien te diga lo mismo, vos tenés un llamado, ¿sí? O puede ser que también en sueños Dios te hable una vez, la segunda vez. Y recuerda que cuando así que aquel, en el caso cuando soñó Faraón, vemos que después cuando José le explica el sueño, cuando dice, soñar dos veces significa que Dios ha determinado. Si Dios determina el apartarte para un ministerio, gloria a Dios. Pero tienes que cumplir con los requisitos porque la palabra de Dios es estricta, ¿no? Y sabemos que todo hombre llamado por Dios, por el Espíritu Santo, Dios va a capacitar a esa persona en todo lo que área y todo lo que le falta. Y esa persona va a cumplir los mandamientos y los requisitos que Dios le pide. Nosotros vemos ahora en el libro de los Hechos capítulo 13, dice así la palabra de Dios, dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que es llamado Níger, y Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de los que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mientras estos ayudaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Bueno, cuando el Espíritu Santo le indique a la iglesia a través del siervo, bueno, en ese momento había profetas, puede ser que en tu iglesia haya algún profeta, puede que no, pero lo va a hacer a través del siervo, del lugar, ¿no? Y Dios va a determinar si realmente Dios te ha llamado, pero el Espíritu Santo va a estar ahí
llamando a través de los miembros de la iglesia, ¿no? Es decir, a través, puede ser que sea el pastor mismo, puede ser que sea un profeta, ¿no? De acuerdo a cómo esté funcionando esa iglesia. Pero si Dios te determina en llamarte, en buena hora, bienaventurado, todo aquel que llama por Dios, y es más, dice la palabra de Dios, dice que aquel que anhela obispado, ¿no? Buena obra desea. Pero es necesario también que ese ministro tenga que cumplir, ¿no? Los requisitos que Dios pide, ¿no? Ya lo hemos leído en 1 Timoteo, pero vamos a repasar, pero antes quiero ir al libro de los Hechos, en el capítulo 6, allí vamos a ver el levantamiento de los primeros 7 diáconos. Recuerda que la Biblia dice que había en aquellos días, dice así, dice, en aquellos días, al ir a aumento de los discípulos griegos se quejaron contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Entonces los 12 apóstoles convocaron a toda la asamblea de discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones de quien se tenga buen testimonio, primer requisito, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, segundo requisito, del Señor y de sabiduría, para que los pongamos en esta obra. Bien, aquí vemos que surgió una necesidad, la iglesia estaba en aumento, la iglesia crecía, y entonces surgió la necesidad de los diáconos, que también hay que aclarar que cuando se coloca un ministro, la iglesia tiene que aumentar, los discípulos tienen, o sea, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que aumentar en número. De esa manera a veces se necesitan obreros, se necesitan diáconos, se necesitan diaconisas, se necesitan pastores, evangelistas. Entonces, a medida que la obra va avanzando y la congregación crece, entonces ahí va a haber necesidad de colocar. Y cuando Dios llama, bueno, para un ministerio, ya sea en el caso del diácono, el caso del evangelista, ¿no? Y el pastor, aquí vemos que hay que tener ciertos requisitos. Bueno, aquí fueron el levantamiento de los primeros 7 diáconos, ¿no? Y lo primero que surge es que es el buen testimonio. Después dice lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Bien, ahora, gloria a Dios, continuando, ¿no? Allí, ¿no? Gloria a Dios, allí en el libro de Timoteo, vamos a repasar Timoteo. Dice así la palabra de Dios, primera Timoteo 3, pero vamos a leer los versículos con referente al diaconado. Ayer leímos sobre los pastores. Dice, bueno, ya leímos sobre los pastores. Dice, gloria a Dios. Así también los diáconos deben ser puros, sin doblez en su hablar, que no se excedan en el vino, ni sean amantes de sucia ganancia, sino que se conserven el mito de la fe con limpia conciencia. Estos sean sometidos primero a prueba, y a esto quiero recalcar algo, es necesario que también antes de colocar en la obra al ministro, ya sea pastor, evangelista o diácono, primero debe ser sometido a prueba. Aquí sí lo indica la Escritura, dice primero sea sometido a prueba. Es decir, si realmente tienes el llamado de Dios, no va a haber ningún problema, pero es necesario. Así que de igual manera también las mujeres sean respetables, prudentes, fieles en todo, no calumniadoras, que sean diáconos los que tengan una sola esposa, ¿no? Como tú dices, el pastor también, marido de una sola mujer, que guíen correctamente a sus hijos y a su familia. Recordamos que también había hablado de que la primera iglesia del pastor es la familia, y lo mismo pasa con el diácono. Y porque los que sirven y bien logran para sí una posición digna y una gran confianza en la fe de Jesucristo. Así que, hermano, Dios te bendiga. Yo sé que por ahí Dios te está llamando, no sé por qué hago este video, sí lo hago, pero a mí en realidad para enseñar primero que nada, pero si por alguna razón Dios te está llamando a la obra, al ministerio, esto te va a servir porque vos vas a tener las pautas, ¿no?, que se requieren. Así que bueno, Dios te bendiga, déjanos tu comentario, bendiciones para todos.